Yo creo que solo viendo ahí cómo se monta en bicicleta, se anima uno a ir, ¿no? Pero qué lindo, ese es uno de los grandes eventos de la iglesia. Ver a nuestros jóvenes en ese lugar, pues es sencillamente extraordinario. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en Oshkosh, sabemos que eso es inigualable. Es toda una ciudad adventista nada más. Una ciudadela, vamos a decir, no una ciudad. Es una ciudadela adventista donde conocemos gente de muchos rincones de la tierra. Bueno, pues realmente que nos sentimos felices hoy en este gran día del Señor, pero también en el Día del Conquistador. Nos sentimos muy contentos de este su día especial. Yo voy a pedirles, hermanos, que inclinemos el rostro para orar, para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos porque nos permites estar acá. Te imploramos que ahora tu Santo Espíritu tome el control del mensaje de este tu siervo. Yo solamente soy un instrumento tuyo. Por eso toda la honra, el honor y la gloria es para ti, Señor, que eres el inspirador de los temas, el inspirador de tu palabra, y sobre todo, Espíritu Santo, tú que te encargas de trabajar en cada corazón y de grabar los principios en cada mente, te imploramos que actúes ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, toda mi vida hubiera querido ser adventista. Yo no puedo decir como algunos que soy adventista de cuarta generación y de tercera. Yo soy primera generación. El desorden, diría mi familia, comenzó conmigo y mi familia. Porque fui el primer adventista de toda la familia. Y ya por lo menos, gracias a Dios, ya hay como 3 o 4 más que se han unido. Y es un trabajo muy arduo. Y me acuerdo cuando yo me uní a la iglesia. Y sobre todo cuando comencé mi primer año como ministro asociado de una iglesia. Y yo todavía no era ni siquiera ni conquistador. Y me acuerdo que en un año me tocó que hacer todas las especialidades de conquistador y todos los guías mayores. Y terminé en todas esas actividades. Y desde entonces, yo creo que este es uno de los ministerios más lindos que hay en la iglesia. Ver a nuestros jovencitos, ver a nuestros jóvenes, verlos participando de una u otra manera, eso es sencillamente espectacular, es muy precioso. Y yo ruego mucho al Señor hoy que el Espíritu de Dios toque cada hermano aquí. Alguien dirá, no, pero yo ya no tengo niños. Sí, sí, tiene niños, claro, tiene sus sobrinos. Porque aquí todos somos hermanos, ¿sí o no? Entonces, si yo soy hermano de Efren o soy hermano de Efren o de alguno de los hermanos Javier, si soy hermano de Raimundo, pues mis hijos, ¿qué le van a decir a Raimundo? Tío. Todos somos una gran familia. Y los tíos, yo creo que podemos colaborar y patrocinar a algunos jovencitos en la iglesia para que ellos puedan seguir en la iglesia, para que sigan creciendo. Es lamentable que algún jovencito de la iglesia, por ejemplo, se prive de ir a un evento como esto simplemente porque no hay recursos, o porque es hijo de una madre soltera o de un padre soltero y de pronto no hay más recursos. Pero yo creo que es obligación de todos los que estamos acá. Todos los tíos y las tías deberíamos de alguna manera involucrarnos en esto. De modo que el tema de hoy se titula Conquistadores del Cielo. ¿Te les gusta el título o no? A ver, Pathfinders, ¿qué tal el título? Conquistadores del Cielo. Y yo quiero comenzar con una historia interesante que hay en la Biblia. Y voy a invitarles yo no puse los textos hoy, yo quiero invitarles para que ustedes busquen el texto. ¿No me está sirviendo? Si quiere, pásame la siguiente lámina mientras un secretario Rayo Velón me revisa esto. Hermano Raimundo, hágame el favor, revíseme qué pasó acá. Busquen por favor en sus Biblias el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Hoy comenzamos con una historia bien interesante de las Sagradas Escrituras. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. David estaba en guerra contra los filisteos. Y David soñaba con conquistar la ciudad de Belén. Hoy Belén pertenece a los palestinos, pero es un pueblo chiquito, bonito, ese pueblito de Belén.
Y ellos se encontraban afuera de Belén. Belén estaba rodeada por unas murallas en aquel entonces fuertes. Tenía una guarnición fuerte de filisteos que la protegía. Pero no sé cómo David se enteró o supo alguna vez del agua que había en la fuente de Belén. De modo que, estando ellos en medio de la guerra, estaban rodeando aquella ciudad. Esa ciudad está en una colina. David con sus hombres metidos en una cueva, le dice a sus hombres, le dice: ahorita que estoy pensando con esta sed que hace por aquí, ¿cómo me gustaría tomar un poquito del agua de la fuente de Belén? Eso dice David. Y 3 de sus hombres que estaban allí, lo llama la Biblia los 3 valientes, dijeron: ¿quieres agua? Sí, pero mira, hay una guarnición filistea allá y va a ser muy difícil. Dijeron: no, usted diga nada más y nosotros vamos y le traemos agua. Vamos y le traemos agua. Y dijeron: no, ustedes están jugando. No se preocupen por tanto. Entonces quería un poquito de agua porque sé que el agua de esa fuente es un agua muy deliciosa. No es como el agua de Asani. El de Asani le cae chiquitas agua. O las agüitas embotelladas de Aquafina y todo eso. Eso, mejor dicho, esa agua no sabe nada, Aquafina. Pero el agua de la fuente de Belén, digo, yo quisiera tomar de eso. Y hermanos, fue dicho y hecho. 3 de sus hombres, a los que llamaban los 3 valientes, se fueron metiendo, luchando contra filisteos, acabando filisteos. Llegaron a la fuente, mientras uno servía el agua, los otros luchaban contra los filisteos y terminaron de empacar el agua y se vinieron rápido luchando contra filisteos y salieron. Y los filisteos dicen: ¿pero esto qué le pasó? Tanta matazón por venir a sacar un poquito de agua. Y llegaron los 3 jóvenes, los 3 valientes, y le trajeron a David. Ya venían todos sudorosos, sangrando. Le dijeron: aquí está mi rey, aquí está el agua. Y cuando David recibe aquella bota de agua hecha de pieles de carnero, cuando recibe el agua dice: ¿esta es agua de la fuente de Belén? Sí, dijeron. Digo: yo no soy digno de tomar esta agua. ¿Y sabe qué hizo David? Tomó la vasija esa de cuero, de piel de carnero, y volteó todo el agua, y sus soldados miraban a los 3 valientes, pero yo no soy digno de tomar el agua que estos 3 valientes me consiguieron con su sudor y su sangre. Siglo después, un hijo de David también le pedía agua, pero a una samaritana. ¿Están notando lo interesante? Y los samaritanos eran enemigos también. Bueno, ¿quiénes eran esos 3 valientes? Cuando yo miro a mis conquistadores aquí, miro a sus líderes, miro a los hermanos más veteranos que estamos allí, digo: ¿a cuál de estos hermanos aquí consejeros se parecen a los 3 valientes? ¿Quieren saber quiénes eran los 3 valientes? ¿Cuántos de ustedes quieren saber quiénes fueron los 3? Sí, así fue. Tú. Pues así fue cuando fueron a conseguir el agua, sonaba todo así. Ya puse aquí el rojo. El morado se quedó morado haciendo fuerte. El amarillo. El amarillo tampoco funciona. Ok, hermanos. Bueno, gracias a uno de mis valientes que vino a rescatarme. Ok, les estaba preguntando: ¿cuántos de ustedes quieren saber quiénes fueron los 3 valientes que fueron a sacar el agua? ¿Alguien desea saber? La Biblia nos va a decir los nombres de ellos. Claro que sí lo dice la Biblia. ¿Quiénes fueron los 3 valientes? A ver, conquistadores, tomen nota de quiénes fueron los 3 valientes. ¿Quiénes fueron? ¿Quién de ustedes se atreve a ser como uno de ellos? Ok, aquí les va el primer valiente. Se llamaba Adino. Adino, el esnita, de la familia de los esnitas. Este hombre, según dice la Biblia en el segundo libro de Samuel 23:8, él solo se enfrentó a 800 filisteos y los derrotó a todos. O sea que ir a sacar agüita del pozo, eso para él eso era nada.
Pero David dijo, no, yo derramo el agua en tierra. Esta gente estuvo arriesgada a dar su vida. Estuvieron dispuestos a dar su vida solo por traerme un vaso con agua. ¿Cuántos aquí estaríamos dispuestos a arriesgar la vida por darle un vaso con agua a Jesús? A Jesús. Bueno, Jesús dice, en cuanto lo hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Quién es el pequeño? El pastor Quintana, por ejemplo. Si alguien me trae un vaso con agua, de cuenta que lo está dando a Jesús. O cualquier persona que encontramos que tenga una necesidad, si usted le da un vaso con agua, es como si se lo hiciera ¿a quién? A Jesús. Pero ¿cómo se llamó el primer valiente? Adino. Adino el Esnita. Vamos para el segundo nombre. El segundo se llamaba Eleazar, hijo de Dodo. Y un día se puso a pelear contra sus enemigos y peleó todo el día, que dice la Biblia que la espada se le quedó pegada en la mano. O sea, cuando ya terminó y él soltó la mano así, la espada no le soltaba. Se le quedó pegada. Alguien de la exageración. No, tanta sangre, la sangre que iba derramándose por la espada y se le caía el brazo, se secó en la mano y se secó con el puño de la espada. Él solo se le pegó la espada en la mano. Como quisiera que a todos mis conquistadores, aquí a los hermanos, se les quedara pegada la espada en la mano. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Esa la tuvieran para arriba y para abajo, y todo lo que hicieran, lo hicieron como un escrito está. ¿No les parece maravilloso? Ok, ¿cuántos valientes llevamos? ¿Cómo se llamaba el primero? Adino. Eso está bueno para ponerle el nombre a los hijos, a los que todavía aspiran a tener hijos. Adino, un buen nombre. ¿Qué tal? ¿Adino qué? ¿Está bueno, no? Eso estaría bueno, ¿no? Adino López. ¿Qué tal? Bueno, son muy bonitos, pero este también es muy bonito, este nombre, Eleazar, ¿no les parece? Eleazar, qué buen nombre tiene allí. Eleazar Espinosa, ¿qué tal? Sería buenos nombres. Miren ahora, hermanos, el tercero. El tercero de los valientes se llamaba Sama, hijo de Age. Sama. Un día cayeron los filisteos, estaban en un campo de lentejas, y cuando el pueblo de Israel vio que llegaron los filisteos a acabarlo, se perdió todo el mundo. Se fueron corriendo, y Sama se quedó solo en medio del campo de lentejas. Y dice la escritura que él solo defendió un pequeño campo de lentejas y derrotó a todos los filisteos. Y cuando ya terminó todo, regresaron todos los del pueblo a recoger el botín. Pero ese era ¿quién? Uno de los tres valientes. ¿Qué tal, Sama? ¿Cómo quisiéramos, hermanos, tener conquistadores que cuando uno los invita a la iglesia a hacer obra misionera en la tarde, vamos a ir a tal lugar a repartir literatura? Y muchos hermanos salen corriendo que porque está lloviendo tal cosa, ahí se quedan ustedes en el campo de lenteja repartiendo literatura. ¿No les parece bueno? Esos son valientes. Ellos van bajo frío, bajo lluvia, bajo calor. ¿Cómo dice el canto del himno de los guías mayores y los conquistadores? Iré, ¿cómo dice? Bajo frío, lluvia o calor. Bueno, esos son los tres valientes. Pero ¿saben que David, además de los tres valientes, tenía otros 34? Pero ninguno igual a estos tres. Uno de los 34 era Urías Eteo. Terrible, Urías. Pero no vamos a hablar de Urías porque es una historia muy triste. Pero déjenme mencionarles otros de los valientes de Jesús, pero no eran los de los tres. Del grupo de los 30. Abisaí, hermano de Joab, primo de David. Él con su sola lanza derrotó a 300 filisteos. Él solo. Y aún así no era de los tres valientes. Pero él solo con una lanza acabó con 300 filisteos. Lo nombraron jefe de los 30, pero no era uno de los tres valientes. Jefe de los 30, pero no llegó a ser como los tres valientes. Uy, me trajo el agua. Eso se llama un mensaje subliminal. Gracias, ahorita. Bueno, es una de las tres valientes. Solo una se atrevió a traerme agüita. Oye, la felicito. Pero sigamos acá. Abisaí, es un buen nombre también, ¿no? Abisaí.
Miremos otro de los grandes valientes, era de los 30. ¿Cómo se llamaba? Jazobeam, hijo de Acmoni. Con su lanza también derrotó a 300, tal como el anterior. Y llegó a ser uno de los jefes de los 30. Se turnaban como jefes de los 30, pero no era de los 3 valientes. Miren este otro, este es tremendo. Benaía, hijo de Joiada. Él fue el que destruyó a los 2 leones de Moab. Se metió al foso donde estaban los 2 leones de Moab y los mató. Y otro día se encontró con un león en medio de un foso y estaba cayendo nieve y mató al león. Ese es Benaía. Una vez se encontró con un egipcio que medía 7.4 pies. ¿Qué tal? ¿Cuánto mide el más alto aquí? 6 pies. Pero este medía 7.4 pies de estatura. Y traía una lanza, y la lanza era así de gruesa, algo así, era como parecía un telar, un rodillo de telar. Una cosa inmensa. Imagina las manos de ese individuo. Una lanza que parecía un rodillo de telar, muy gruesa, era como así de gruesa. Y esa era la lanza del egipcio. Y este Benaía venía con un palo. Y cuando se encuentra con el egipcio, pues ahí está Benaía con su palo y el otro con semejante lanza. Pues ¿qué dice la escritura? De que Benaía derrotó al egipcio, le quitó la lanza y con la lanza lo acabó. Este era Benaía. Y por ser tan valiente, pero no como los 3 primeros, los 3 valientes, David lo nombró jefe de su guardia personal. Era jefe de los guaruras, ¿no? ¿Cómo le decimos nosotros los gringos? Bodyguards. Decimos los gringos, bodyguards. Era el jefe de los bodyguards. De los bodyguards. Ya dije guards. Era el jefe de los guardaespaldas. ¿Cómo se llamaba él? Benaía. Ok. Pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos ser para Jesús al menos uno de esos? Nosotros tenemos que luchar contra un enemigo mucho más fuerte que los filisteos, ¿o no? ¿Todos tenemos enemigos más fuertes que los filisteos? Claro que sí. Nosotros, nuestra lucha no es contra filisteos. No es contra otras iglesias. Jamás puede ser lucha contra iglesias. ¿Contra quién puede ser nuestra gran lucha? Dice la escritura en Efesios el capítulo 6, versículo 12. A ver, léalo conmigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién tenemos lucha? Contra las huestes del mal, contra la tercera parte de los ángeles del cielo que cayeron. Un solo ángel, ¿cuán capaz es? ¿Cuán fuerte es uno solo? La Biblia nos recuerda de que un solo ángel derrotó a un ejército de más de 120,000 hombres. Él solo. 120,000 hombres. Pero hoy vimos que el mejor de los 3 valientes, ¿a cuántos mató él solo? A 800 él solo. Pero un ángel fue capaz de matar a 120,000 hombres en una sola noche. Un solo ángel. Y cada uno de los que estamos aquí tiene que luchar contra un ángel del demonio. Así como todos tenemos un ángel de la guarda, nosotros tenemos un ángel del demonio detrás todo el tiempo. Y el ángel de la guarda nos ha protegido muchas veces. Tenemos un ángel que Dios nos asignó desde que nacimos, un ángel que nos protege todo el tiempo. Pero hay un ángel del mal que siempre intenta espantar al ángel de la guarda, vamos a decirle así. Y él sabe en qué momentos y en qué circunstancias el ángel de la guarda se hace a un lado y nos deja solos. ¿En qué momentos era? Hay momentos, hermanos, en que quedamos expuestos a merced del enemigo. Pero hay circunstancias en las que el más débil de acá, ¿quién es el más débil aquí? ¿Quién es el más débil? Solo hay uno que sea, bueno, el hermano es el más débil de todos. Está bien, los demás son muy fuertes. Qué bien. El más débil de nosotros es capaz de sacar corriendo no solamente al demonio, sino a todos sus ángeles. Uno solo de nosotros.
¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues bien, hermanos conquistadores, escuchen lo que viene a partir de este momento. Ustedes pueden ser uno de los 3 valientes. Y se diga un día, uno de los 3 valientes de Jehová. O uno de los 30. ¿Cuántos quisiéramos ser al menos uno de los 30? Esos daban su vida por David. Y David es un símbolo de Jesús. Porque a Jesús se le llama hijo de David. Es un símbolo de Jesús. Pues bien, hermanos, en 1 de Juan 2.13, abran su Biblia, 1 de Juan 2.13, vamos a leer la segunda parte del versículo. ¿Cómo llegar a ser uno de los 30 o 37 o de los 3 valientes de Jehová? Primera condición para poder vencer al diablo. ¿Saben cuál es la primera condición? Bueno, la primera condición es ser joven. Ya así los viejitos como Javier, los viejitos así como hermano Carlos, como yo, ya los viejitos, hermanos, sí tenemos fuerza, pero no somos tan fuertes como los menores de 20 años. La primera condición para vencer al diablo es tener menos de 20 años. ¿Cómo le parece? ¿Sí lo creen? Primer requisito para poder vencer al diablo fácilmente, es tener menos de 20 años. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Sí lo dice. ¿Qué dice en la segunda parte del versículo 13? Os escribo a vosotros jóvenes. Estoy leyendo la segunda parte. Busca donde dice jóvenes. Os escribo a vosotros jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué dice? Habéis vencido al maligno. Primer requisito para vencer fácilmente al diablo, ser joven. ¿Será que un joven tiene más probabilidad de vencer al diablo que uno más grande? Según la Biblia, sí. ¿Por qué los jóvenes? Porque es que si ustedes se van a Eclesiastés 12.2, dice, Eclesiastés 12.1, acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? ¿Pero por qué en los días de la juventud? Dice, acuérdate de tu Dios cuando estás joven, antes de que se te oscurezcan los ojos, antes de que se te caigan las muelas, así dice una versión, antes de que se te empiecen a oxidar las prótesis, antes que lleguen los días en que digas, ya no vale la pena vivir más, me duele todo. A algunos les anda doliendo hasta la pintura que se echa. Pero hermanos, póngale una marquita ya a 1 de Juan 2 y vámonos a Eclesiastés. Yo no estoy echando broma, es verdad. Vamos a buscar Eclesiastés. La mejor época, muchachos, hermanos, jóvenes, para vencer al diablo es cuando se está joven. ¿Sí es cierto, no, hermano? Bueno, ¿qué dice Eclesiastés 12? A ver, vamos a leerlo. Acuérdate de tu Creador, ¿en cuáles días? En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Cuando no tiene con qué pagar los biles, cuando llega la vejez y ya el seguro no lo cubre a uno, cuando los días malos, de pronto uno se casó mal o medio se casó y llegan los días malos porque hay divorcios y miles de cosas, ¿o no? Entonces dice, acuérdate ahora que estás muchacho, ahora antes de que vengan los días malos, número 1, antes que lleguen los años, dígame la edad más o menos. Ustedes van a calcular la edad de cuando una persona dice esto. Antes de que te lleguen los días, los años, cuando digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿A qué edad una persona comienza a decir, si no tuvo una vida en Cristo Jesús, comienza a decir, la vida no vale la pena? ¿A qué edad más o menos? ¿A los qué? ¿Tan tarde? Yo creo que de los 40 y algunos comienzan a quejarse. Será, yo no sé para qué viví, yo no sé para qué me tuve que casar, yo no sé para qué esto, yo no sé para qué lo otro, crié hijos y me sacaron los ojos, crié cuerpos y me sacaron, sí,
Después de los 50 más o menos vienen los días malos. Sigue diciendo. Versículo 2. ¿Cuándo es que ocurre esto que dice acá? Acuérdate de tu Creador los días de tu juventud, antes que se oscurezca el sol. No, ¿cuándo es que se le empieza a oscurecer el sol? ¿Ah? Pues todos los días se oscurece. ¿Cuándo comienza una persona a perder la vista? Hay gente como hasta los 40 años que lee bien, pero ya después de los 40 comienzan a buscar los lentitos para poder estar leyendo. Está muy chiquita la Biblia. Hermano, ¿usted por qué no estudia la Biblia? Es que tengo una Biblia chiquita, de letra chiquita. Hermano, antes de que oscurezcan los ojos, el sol, hay ciertas enfermedades que hacen que uno pierda la vista. Sí, hay enfermedades que le hacen perder la vista a la persona. Empiezan a salir las cataratas, comienzan a salir problemas en la visión, pero es por causa de la edad. Por causa de la edad nos empieza a pasar algunos eso. Entonces, dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Está interesante el versículo, ¿no? Hay gente esta semana hubo gente que ni a la iglesia fue. Porque fue una semana enterita de que de pura ¿qué? Lluvia. Hoy estaba llevando temprano un pastor que me está dando una campaña en la iglesia Spring Valley, y por Arlington estaba iluminado bonito, y fue a meternos al área de North Dallas y empezó a ponerse gris. Parece que las nubes y la lluvia fue sobre este sector de North Dallas y Richardson. Me di cuenta porque a la iglesia allí faltó más de la mitad de la iglesia de la campaña. Pero bueno, no, pero aquí no está hablando de ese versículo. El versículo está hablando de que va a haber un tiempo en que la gente se va a quejar si hace sol, o si la luna no salió, o si llueve. Andan quejándose por todo, hermanos. ¿Cuándo, a qué edad una persona se queja de todo? De la lluvia, de la luna, hasta de las estrellas. Dice, miran el horóscopo, dice, mis estrellas dicen que no es un día bueno para trabajar. Ok. Ahora versículo 3. ¿Qué tal este? Acuérdate de tu Creador cuando estás jóvenes, antes de que vengan cuáles días. Versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Cuándo le dan que uno comienza a temblarle todo? No, pero algunos dicen, tengo una parte aquí, una bienvenida en la plataforma, y le tiembla todo para subir aquí en la plataforma. No, pero está refiriéndose a los que ya a cierta edad les da, empieza a dar Parkinson, les comienza a dar de todo, ¿no? Antes de que tiemblen las guardas de la casa y se encorven los hombres fuertes. ¿Cuándo es que un hombre fuerte se encorva? ¿Sabían ustedes, hermanos, de que una persona pierde estatura con el paso de los años? Sí. Usted ahorita mide 6 pies. Va a llegar la edad en que usted va a ser más chiquito que por ahí de 5'4". Y usted era de 6 pies. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay gente que pierde estatura? ¿Por qué se encoge? Hay gente que se encoge. ¿Cómo se encoge? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Después de cierta edad se comienza a perder densidad ósea. La densidad ósea disminuye, y al descender la densidad ósea, uno se va encogiendo. Uno se va encogiendo. Espero no predicar largo, no sé, que termine más chiquito cuando termine de predicar. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo el sabio Salomón? Dice, acuérdate cuando estás joven de Dios. Ahora que está muchacho, acuérdate de Dios antes que se cesen las muelas, porque han disminuido. ¿Cuándo se queda uno sin muelas? Definitivamente. ¿Cómo a qué edad? Yo me acuerdo en mis tiempos, cuando era muchacho, que a uno le dolía una muela y era un terror ir a donde el odontólogo, porque los odontólogos lo único que hacían era saque la muela.
Y algunos quedamos sin muela antes de tiempo, siendo muchachos. Pero hermano, definitivamente dice acá, acuérdate de tu Creador antes de que se te caigan todas las muelas. O sea que realmente la etapa más bonita de la vida, ¿cuál es? Es la juventud. Y como dice aquí la Escritura, cuando uno está joven, tiene más probabilidades de vencer al diablo. ¿Por qué tiene más probabilidades? Tiene toda la fuerza física, tiene fuerza mental, puede tener fuerza espiritual, no se ha mezclado tanto con errores en el mundo, no tiene tantos vicios, no ha cometido tantos errores en la vida y tiene toda la vida por delante. No tiene grandes compromisos. Es cuando puede comprometerse con el Señor. ¿Entendemos el asunto o no? Hermanos, dice en el versículo 12:1 de Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de ¿cuándo? De tu juventud. Ahora, la Biblia, ¿por qué creen ustedes que nos cuenta la historia de muchachos? Cuando David venció a gigante, ¿qué edad tenía? Nosotros sabemos la edad por un detalle muy chiquitito. Porque cuando usted lee la historia en primer libro de Samuel 17:58, Saúl le dice a David, pero muchacho, ¿tú cómo vas a vencer a semejante hombre experimentado en la guerra? Tú eres un muchacho. Entonces, ¿a quién se le dice muchacho? ¿Alguien que tiene qué? Poca experiencia, ¿o no? Es un muchacho. ¿Quiénes son los muchachos aquí en la iglesia? Levanten la mano los muchachos de la iglesia, solo por curiosidad. ¿Dónde están los muchachos de la iglesia? Ya sabía que algunos iban a levantar la mano. Pero ¿a quién se considera un muchacho? Usted está en el trabajo y dice, no, pero es un muchacho. Pongámosle este trabajo a alguien más viejo. ¿Qué es un muchacho? Es alguien que usted lo puede ver con cuerpo grande, pero no tiene la suficiente ¿qué? Experiencia. Todavía está en la high school, tal vez. O está apenas en el college, apenas comenzando carrera. O está en la junior high. ¿Esos son los qué? Los muchachos. Y David era un muchacho. Eso dice la Biblia. Y sin embargo venció al gigante. Todo muchacho, todo joven acá, todo muchacho puede vencer al gigante más grande que sea. Puede ser, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque los muchachos son más ágiles o no. ¿Por qué David venció al gigante? Bueno, porque era un muchacho también, pero porque tenía ¿qué? Fe. ¿Saben que cuando uno está muchacho es más fácil creer en las cosas de Dios? Y la prueba está, nuestros hijos cuando tienen, más o menos están con 10 añitos, quieren bautizarse. Ellos son más sencillos en su fe, son más sencillos, más simplistas, son menos complicados que nosotros. Pero ya después de los 15, 16, 18 años nos volvemos más complicados. Y ya no queremos bautizarnos como antes. ¿Estamos viendo? En cambio, cuando están chicos es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Miren otro personaje, alguien que me busque allá. Bueno, Josías. No vamos a buscarlo porque si no sería muy largo. ¿Cuántos años tenía Josías cuando fue rey de Israel? ¿Qué edad tenía? 8 años, dice la Biblia. 8 años comenzó a reinar. O sea, ¿cómo puede un muchacho de 8 años comenzar a reinar? Alguien dirá, bueno, había otro que estaban junto con él reinando mientras él adquiría mayoría de edad. Cuando cumplió los 18 años, cuando ya llegó a ser mayor de edad, ¿qué fue lo que pasó en la historia de él? Para que ustedes vean, hermano, busquen allá, busquemos segundo libro de Reyes. Vamos a buscar todo, segundo libro de Reyes. Capítulo 22. Ustedes pueden leer todo el capítulo, después lo leen con más calma, donde habla de Josías que comenzó a reinar ¿a qué edad? A los 8 años. Pero miren ustedes acá, dice en el versículo 3, a los 18 años, entre los 8 y los 18 años, ¿qué se puede hacer en la iglesia adventista? A ver, ¿cuántos aquí están entre los 8 y los 18 años? Levanten la mano, quiero ver las manos de todos los que están entre los 8 y los 18.
Aquí no tiene, a ver, de aquí cuánto está entre los 8 y los 18. Ok. ¿Qué pasó en ese periodo en Josías entre los 8 y los 18? Él comenzó a reinar a los 8 años. Y alguien dirá, muchacho de 8 años, ¿qué podrá hacer de 8 a 18? Solo asistir a los clubes. ¿Y será que tendrá algún valor en la iglesia? Sí, tiene un valor tremendo. Porque miren lo que pasó cuando él tenía 18 años. Dice el versículo 18, el versículo 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido el pueblo, los guardianes de la puerta, y que los pongan en las manos de los que hacen la obra. El muchacho a los 18 años mandó a recoger dinero de todo el pueblo y mandó a reparar la casa de Dios. ¿Y tenía solo cuánto? ¿Puede un muchacho entre los 8 y los 18 años darse cuenta de que está funcionando mal en la iglesia o no? ¿Será que un muchacho entre los 8 y 18 se puede dar cuenta que le hace falta a la iglesia? Bueno, esos son los muchachos que si llegan